Cosas de verdad que parecen mentira, un podcast en donde exploramos personajes, historias y hechos que son tan extraños que parecen ficción, temas que no importan a nadie pero nos sorprenden a todos. Investigación, guión y contenido por Laura Trujillo Muñoz, edición, musicalización y sonido por Andrés Jiménez Jaramillo. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Cosas de verdad que parecen mentira. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre delfines, la NASA y el LSD. Entonces, comencemos. Bueno, la historia de hoy se centra en los años 60, más específicamente durante la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una competencia que tuvieron los Estados Unidos y Rusia para convertirse en la gran superpotencia mundial, además de empezar a desarrollar un arsenal de armas que pusiera a la otra potencia como a temblar. También existió algo que se conoció como la carrera espacial. ¿Conoces la carrera espacial? Sí, claro, conozco la carrera espacial, sobre todo porque he visto demasiadas películas y soy de los que piensa que ninguno llegó a la luna. Pienso que fue puro cine. Ok, bueno, ese es un tema para otro podcast, pero es en este contexto donde sucede nuestra historia. En 1961, en Greenbank, Virginia, que es uno de los grandes observatorios espaciales de los Estados Unidos, donde tienen estos grandes radiotelescopios para captar señales del espacio, se desarrolla una primera conferencia que va a dar luz al SETI. ¿Alguna vez has visto un radiotelescopio? ¿Conoces los radiotelescopios? No los tengo muy presentes. Ok, bueno, los radiotelescopios, para todos los que no lo conocen, son estas grandes antenas que parecen como estas antenas parabólicas gigantes que están como apuntando al cielo y que son utilizados para captar señales que vengan del espacio. Para los que están en Colombia, en Chocontá, Cundinamarca, hubo un intento que se hizo en Colombia en los años 70 para tener unos grandes radiotelescopios y uno los puede ver abandonados y pues parece un set para el cine, ya que estamos hablando de cine, pero pues están abandonados y obviamente como muchas cosas científicas en Colombia, pues ahora están abandonados y nunca se utilizaron. Pero estos radiotelescopios existen y los de Greenbank, Virginia, son realmente impresionantes. Todavía siguen funcionando. Pero en los años 70 se hace esta primera gran reunión. Esta primera gran reunión están científicos tan importantes como lo son en ese momento, como Carl Sagan, famosísimo por la serie Cosmos. También está Melvin Calvin y está también Su Shu Hung, que son grandes científicos estadounidenses. Y está nuestro personaje principal de esta historia, que es John Cunningham Lilly. John Cunningham Lilly es un neuropsiquiatra que nace en 1915 en Minnesota. Él es hijo de un banquero muy importante y su mamá también es heredera de un imperio de productos agrícolas. Entonces es una persona que nace en una posición económica bastante privilegiada. Desde que Lilly es muy pequeño, empieza a desarrollar un amor por la ciencia y por la química y lo dejan convertir como su garaje en un primer laboratorio. Y un amigo de la familia, que era farmacéutico, le regala químicos para que él haga sus primeros experimentos. Cuando él cumple 18 años y se gradúa del colegio, él estudió en un colegio católico privado para niños. Cuando se gradúa de su colegio, su papá quiere que vaya a una de las universidades de la Ivy League. Como cualquier banquero norteamericano, pienso que en ese momento, y creo que hoy en día seguiría queriendo que su hijo fuera a una universidad de la Ivy League, pero Lilly no quiere hacer esto y obtiene una beca para estudiar neurociencia en Caltech, en una universidad en California. Él se gana una beca y se va para allá y durante el primer año él está becado y viviendo en el campus. Es durante ese primer año, que es 1934, que él lee un libro que va a ser determinante para su modelo de pensamiento, que es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. ¿Conoces este libro? Sí, es un gran clásico. Es un gran clásico que además es parte de los que se conocen como los clásicos de distopías de ciencia ficción que aparecen, que son, pues además extrañamente todos, pues casi todos son ingleses, que son 1984 de George Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley.
Este libro pues se trata de una sociedad distópica en el futuro, donde las personas son organizadas por castas y digamos que son manipuladas tanto genética como químicamente. Y este libro va a ser muy determinante para las investigaciones de Lily, para que lo tengan en cuenta. Después de terminar sus estudios en Caltech, bueno, no, ahí antes de eso hay como una anécdota interesante, y es que a él después del segundo año descubren que él no necesitaba el dinero de la beca de Caltech y le quitan la beca, pero en ese momento su papá dice, bueno, yo voy a crear mi propia beca, y apoya a su hijo en esto. Esto va a ser también importante porque su papá, o el dinero de su papá, va a ser un gran apoyo para Lily durante toda su carrera. Él, después de graduarse de Caltech, se va a estudiar medicina a Dartmouth inicialmente, donde hace muchos experimentos con cadáveres. Sin embargo, después de 2 años, él solicita su transferencia a otra gran universidad norteamericana, que es UPenn. ¿Por qué decide cambiarse? Porque UPenn es digamos que más investigativa y menos práctica que Dartmouth. Es en UPenn donde él se gradúa y empieza a tener lo que consideramos una vida de hombre de ciencia tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Está involucrado con la academia, dicta clases, hace experimentos en un laboratorio, pero todo digamos que dentro de unos parámetros normales. Sin embargo, empezamos a ver que él empieza a hacer bastantes investigaciones con LSD, y aquí se van a dar muchos momentos en los que los científicos y bueno, varias personas empiezan a investigar con alucinógenos. Y tanto que se considera a Lily como parte del movimiento contracultura de los años 60. ¿Conoces algo del movimiento contracultura? Sí, creo que fue fundamental porque era esta corriente que estaba siempre en contra de los momentos más fuertes de guerras, psicodelia, liberación sexual. La música en ese momento fue también muy experimental. Exactamente. Él, digamos que es considerado parte de los científicos que son parte de contracultura, como Timothy Leary, que es conocido como el padre del LSD, y otros personajes, digamos que más espirituales, como Ram Dass. Entonces, él va a ser parte de esta contracultura y sus experimentos van a tener esta tendencia siempre. En 1958, él empieza a interesarse por los animales. Él siempre ha estado interesado en los animales. Sin embargo, es en este momento en el que él empieza a tener un interés particular por los delfines. Los delfines pues son animales supremamente inteligentes, pero especialmente creo que en los años 60 se consideraban como los animales más inteligentes. Hoy, bueno, yo hasta considero que la inteligencia o lo que se considera inteligencia puede ser muy múltiple, pero bueno, en ese momento los delfines eran el animal inteligente por excelencia. Empieza a interesarse mucho por eso, tanto que en 1961, cuando es invitado a esta conferencia al SETI, del Search for Extraterrestrial Intelligence, que es la búsqueda por la inteligencia extraterrestre, que esta línea de investigación sigue activa hasta hoy, pero es en ese momento en el que él decide venderle a sus compañeros científicos la idea de que antes de poder interpretar lo que nos dicen los extraterrestres a través de estos radiotelescopios, hay que poder descifrar el lenguaje de otras criaturas inteligentes como lo son los delfines. A todo el mundo le parece increíble y entonces él decide en ese momento como empezar a trabajar en eso. La NASA le da plata para este experimento y él monta un laboratorio en las Islas Vírgenes, en donde va a tener 3 delfines. Estos 3 delfines que va a llevar para investigar son Pamela, Sissy y Peter. Y eran delfines que además actuaban en la serie Flipper que se estaba filmando por esos momentos. ¿Alguna vez viste Flipper? Sí, creo que esto es de la época de mis papás, pero era genial ver a un ser tan inteligente en el agua. Acercó mucho como la audiencia a los animales marinos. Claro. Sí, pues creo que todos sabemos quién es Flipper. Si uno piensa en un nombre de un delfín, pues
Flipper, ¿no? Es como básico. Entonces, estos tres delfines habían trabajado en Flipper, pero ahora eran parte de la investigación de Lily en investigación pues de comunicación de delfines. O sea, pero eran unas estrellas del cine. Entonces. Eran aunque no sé a ciencia cierta, pero creo que ellos eran extras. Creo que ellos eran extras porque no creo que al man le hubieran dado a Flipper para... Aunque bueno, seguramente no había solo un Flipper, ¿no? No sé, toca investigar un poco más sobre Flipper. A mí eso me parece un poco maltrato animal hoy en día, pero pues no sé, pienso que un delfín no tiene que estar actuando. Dejemos que Flipper era un rockstar, una estrella del cine y estos eran sus dobles de... Listo, dobles de acción. Exacto. Bueno, entonces estos tres delfines se los llevan a su laboratorio. En el laboratorio, entonces, él contrata a una persona que es Gregory Bateson. Gregory Bateson es un lingüista y antropólogo que es la persona encargada de observar el experimento. Pero dicen, ok, tenemos cómo observar el experimento, tenemos un fotógrafo y filmógrafo que es la persona que va a registrar el experimento, pero no tenemos nadie que le enseñe inglés a los delfines, porque esto era, amigos, como... la finalidad del experimento era enseñarles inglés a los delfines. Entonces, en ese momento aparece una segunda persona que es muy importante en todo esto, que es Margaret Howe Lovatt. Margaret Howe Lovatt era una persona que vivía en las Islas Vírgenes, una persona que no tenía ningún conocimiento científico, ni de biología, nada. Ella trabajaba en un hotel en la isla, pero le encantaban los animales. Y entonces se entera que están haciendo esto, se interesa en el experimento y deciden contratarla como la profesora de los delfines. Entonces, ella empieza a trabajar con estos delfines todo el tiempo. Sin embargo, ella llega a un punto en el que dice, vea, yo creo que el problema es que yo estoy en tierra y ellos están en el agua. Yo creo que hay que empezar a que convivamos 24/7. Entonces, inundan como todo el laboratorio, donde solamente ella está conviviendo 24/7 en el agua con delfines. Y empieza a desarrollar como una relación bastante estrecha con los delfines. Es en ese momento donde Peter, el único delfín macho que había dentro de los tres que tenían, empieza a desarrollar un deseo sexual por Margaret. Y ella, digamos que en vez de sentirse un poco intimidada, porque pues seamos honestos, o sea, cuando uno está ahí sentado y de pronto un perro se le empieza a montar a uno en la pierna, pues uno se siente incómodo. Pero a ella le parecía que esto era normal, era como que su relación que su vínculo se había vuelto más fuerte. Entonces toma la decisión que cada vez que Peter empieza a desarrollar deseos sexuales por ella manualmente masturba al delfín. Ah, bueno. Para que él alivie su necesidad. Sí, esto pasó y Margaret, de hecho, le han hecho muchísimos documentales y ella en todos insinúa profundamente que ella no lo ve como algo sexual. Y cito sus palabras, no me sentí incómoda con ello mientras que no fuera agresivo, o cosas como, no era algo sexual sino sensual, fortalecía nuestro vínculo. ¿Tú qué opinas? ¿Lo ves sensual o sexual? ¿En qué escala de zoofilia entra esto? Pues no sé si la zoofilia tiene escala, pero pues sin duda alguna a mí sí me parece que pues yo no me sentiría cómoda masturbando un delfín, pero pues cada quien. Sí, está bien. Es parte del experimento. Y okay. Pero entonces empieza a pasar esto y en ese momento Lily empieza a darse cuenta que su experimento no está llevando a nada y el man pues decide muy en su espíritu contracultural darles LSD a los delfines a ver qué pasa. Margaret estaba muy en contra de esto, obviamente, porque ella era una animalista, bastante animalista, y decide que esto, pues que no. Pero Lily se da cuenta que a los delfines al parecer no les hace nada el LSD y él empieza a perder todo el interés que tiene en este experimento. Adicional a eso, la NASA les quita los recursos, pues yo creo que pues ya estuvo bueno, les quita los recursos y aunque sí, Lily podía seguir financiando esto porque aquí pues hablemos de una cosa, el papá de Lily tenía mucha plata, le dio mucha plata y Lily pudo cumplir este sueño de cualquier científico o artista que es poder autofinanciar los proyectos, ¿no? Entonces... el sueño de cualquiera, ¿no? Un papá que le financia a uno
todo. Este podcast, por ejemplo, podría ser, pero bueno. De todas maneras, entonces Lily decide que va a cerrar el laboratorio de las Islas Vírgenes y se lleva a los 3 delfines para Estados Unidos, a Miami, a otro acuario de investigación que tiene ahí. Ahí pasan cosas un poco tristes porque Margaret pues se pone muy triste, pero en ese momento Peter, el delfín, comete suicidio porque decide no volver a salir a respirar. Aquí quiero hacer un paréntesis porque digamos que el suicidio animal es algo que todavía sigue siendo muy investigado y discutido. Digamos que no está científicamente probado que los animales se puedan suicidar, como por tristeza o por una situación mental, como si lo hacemos los humanos, sino que por el contrario, digamos que los animales lo hacen en pro de la reproducción o porque tienen algún parásito que los hace suicidarse, pero todavía no está muy comprobado. Sin embargo, sí se ha visto que bastantes patos, algunos venados, caballos y perros han cometido estos actos o delfines y ballenas también se ha visto la posibilidad de que esto sea. Pero bueno, la historia es que él se muere, el delfín se muere. Margaret se queda en la isla, se casa con el fotógrafo, videógrafo del experimento, tienen 3 hijas y en ese momento, y ellos se van a vivir al laboratorio donde había pasado todo y lo vuelven su hogar. Por otro lado, Lily sigue haciendo muchos experimentos. Lily igual es muy conocido por otro tipo de proyectos como el tanque, digamos, de aislamiento, que son estos isolation tanks donde se obtienen meditaciones profundas y bueno, aparentemente es muy benéfico para la mente, para el cuerpo. En casi todas las ciudades del mundo hay un lugar donde uno puede ir a pagar por flotar. Entonces, pues si alguien quiere experimentarlo. Pero él pues muere en el 2001 luego de un paro cardíaco. El problema es que si Lily deja de ser recordado, tenido en cuenta como un científico serio, como pasó con muchos científicos que experimentaron con psicodélicos, porque después viene toda la era de la prohibición, donde banean todo tipo de drogas y toda investigación que se haya hecho con esas drogas queda relegada como algo de pseudociencia. Sin embargo, desde hace algunos años, los psicodélicos están teniendo como un comeback y se están volviendo a tomar como serias estas investigaciones que se iniciaron especialmente con los alucinógenos. Entonces, bueno, esa es nuestra historia de hoy, cómo la NASA financió un proyecto zoofílico con delfines y LSD. Y bueno, eso es todo. ¿Cómo te pareció? Demasiado raro, parece mentira. Bueno, y hasta aquí nuestra historia de hoy. No olviden darle like a este podcast, recomendarlo con todos sus amigos y recuerden seguirnos en redes sociales como Cosas de Verdad Podcast. Además, si quieren ver este podcast en video, pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube Cosas de Verdad Podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.